12 aeronaves de la Organización Jalisco Nueva Generación, intentando huir por el aire después de la caída del Mencho. 12 aeronaves modificadas con puertas abiertas, cuerdas de rapel listas y tripulación equipada elevándose sobre la sierra de Jalisco y Michoacán, con un plan que parecía imposible de detener a tiempo. Omar García Harfuch los interceptó a todos antes de que cruzaran la frontera. Lo que pasó el 24 de febrero de 2026, a partir de las 11 de la mañana en los cielos de la Sierra Mexicana, no tiene precedente cercano en la historia del combate al crimen organizado en este país. No fue un operativo terrestre, no fue un cateo, no fue la destrucción de una mansión, fue una operación aérea contra la flota de escape de la organización más poderosa de México, ejecutada con una velocidad y una precisión que no le dio tiempo a ninguno de esos 12 aparatos de llegar a donde querían llegar. Quédate, porque esto va de menos a más. Y lo que te voy a contar en los siguientes minutos es el cierre de una era que comenzó con un chip del tamaño de un grano de arroz implantado en la nuca de un capo mientras dormía. Para entender por qué 12 helicópteros estaban intentando huir ese martes por la mañana, hay que entender en qué estado quedó la Organización Jalisco Nueva Generación después de todo lo que pasó en los días previos. La detención del Mencho en Tapalpa, el cateo y el aseguramiento de la mansión de su novia traidora, el decomiso de $4 billones en activos, los documentos del sótano que conectaban a funcionarios con la organización. Todo eso ocurrió en menos de 48 horas y dejó a la estructura en un estado que ningún plan de contingencia podía haber anticipado completamente. Cuando una estructura de ese tamaño pierde a su líder de manera tan súbita y tan pública, lo primero que hacen los mandos medios y los operadores de alto perfil que quedan es calcular sus opciones. Y las opciones en ese momento eran pocas y malas. Quedarse en sus posiciones habituales equivalía a esperar que los operativos llegaran hasta ellos, lo cual, después de lo que habían visto en los días anteriores, era solo cuestión de tiempo. Intentar moverse por tierra en un estado con carreteras monitoreadas y con unidades federales en movimiento era arriesgado. La opción que eligieron los últimos operadores de alto perfil que quedaban con capacidad de moverse fue el aire. El plan que activaron era ambicioso y en otras circunstancias podría haber funcionado. 12 helicópteros modificados para carga y transporte de personal, distribuidos en distintos puntos de despegue a lo largo de la sierra que divide Jalisco y Michoacán. Pistas clandestinas en cañadas profundas, hangares camuflados con redes y vegetación encima para no ser detectados desde el aire. Un par de helipuertos improvisados en ranchos que desde satélite parecen instalaciones agrícolas normales. Cada aparato con su tripulación, con puertas laterales abiertas para facilitar abordaje rápido, y con cuerdas de rapel listas para extraer personas desde puntos sin espacio de aterrizaje convencional. El destino no era uno solo. Algunos de los aparatos tenían rutas hacia el norte, hacia zonas que la organización consideraba todavía seguras en estados con menos presencia federal activa en ese momento. Otros apuntaban hacia la frontera con la intención de cruzar con sus pasajeros antes de que el operativo aéreo federal pudiera organizarse lo suficiente para interceptarlos. Era una evacuación de emergencia ejecutada con los recursos que quedaban después de días de golpes consecutivos, y la lógica era simple. Si el Estado estaba ocupado procesando todo lo que había decomisado en tierra, quizás el aire era el punto ciego. No lo era. Los drones térmicos de inteligencia federal llevaban horas mapeando esos puntos de despegue sin que nadie en la organización lo supiera. Cada pista clandestina, cada hangar camuflado, cada helipuerto improvisado en un rancho, todo había sido identificado y marcado en el sistema de seguimiento antes del amanecer. Cuando los operadores de la organización comenzaron a mover personal hacia los puntos de embarque, esos movimientos fueron registrados en tiempo real desde pantallas que nadie en tierra podía ver. A las 11 en punto, la orden salió. 8 helicópteros Black Hawk de la Secretaría de la Defensa Nacional despegaron en formación cerrada desde puntos de base distribuidos estratégicamente en la región. No salieron todos del mismo lugar. Salieron de posiciones que ya estaban calculadas para minimizar el tiempo de intercepción. 2 aviones Texan de reconocimiento subieron por encima de la formación, para guiar desde mayor altura, con visibilidad completa sobre el terreno y sobre los aparatos que ya empezaban a elevarse desde las cañadas. Los convoyes terrestres de Fuerzas Especiales y Guardia Nacional
bloquearon simultáneamente las carreteras y los accesos a los puntos de despegue identificados, no para detener a los helicópteros que ya estaban en el aire o a punto de estarlo, sino para cerrar cualquier opción de salida terrestre para los que enfrentaran lo que venía. Cuando los 12 helicópteros de la organización empezaron a elevarse desde sus distintos puntos de despegue, los Black Hawk ya estaban en intercepción. El tiempo entre el despegue de los aparatos y el contacto visual con los Black Hawk fue de minutos. No hubo tiempo de ganar altitud suficiente. No hubo tiempo de alcanzar velocidad de crucero. No hubo tiempo de alejarse lo suficiente de las zonas de operación federal para tener alguna posibilidad real de escapar. Intervenciones precisas de los sistemas de intercepción montados en los Black Hawk alcanzaron rotores y fuselajes con la eficiencia de quien sabe exactamente dónde actuar para neutralizar un aparato sin que tenga tiempo de responder. Los efectos fueron inmediatos y contundentes. Algunos de los helicópteros de la organización giraron violentamente al perder control del rotor principal y cayeron en espiral hacia las cañadas debajo. Las pendientes pronunciadas de la Sierra de Jalisco y Michoacán no son terreno amable para un aterrizaje de emergencia bajo condiciones normales. Bajo condiciones de rotor dañado y fuselaje comprometido, son terreno definitivo. Las detonaciones de combustible al impactar se vieron desde kilómetros de distancia. Columnas de humo negro subiendo desde las cañadas, visibles desde los pueblos en los valles debajo. Otros helicópteros lograron algo parecido a un aterrizaje forzoso antes de perder completamente el control, impactando contra terrenos rocosos a velocidades que no dejaban intacta ninguna parte de la estructura. Los fuselajes quedaron destrozados contra la piedra, los rotores arrancados por el impacto, los compartimentos de carga esparcidos en un radio de metros alrededor del punto de impacto. El sonido que describieron los elementos federales que operaban en tierra durante el operativo no tiene equivalente fácil. Motores fallando en frecuencias que cambian cuando la estructura se rompe. Detonaciones de depósitos de combustible que producen una onda de calor perceptible desde tierra. El sonido específico de hélices que se fragmentan al impactar contra roca o contra el suelo. Todo mezclado con el ruido de los Black Hawk que continuaban el operativo, y los drones que documentaban cada punto de impacto en tiempo real. Si esto que estás escuchando te parece tan impactante como a mí, te pido que te suscribas ahora mismo. Lo que viene en la segunda mitad de este relato es lo que define qué significa realmente lo que pasó ese martes en el cielo de la Sierra Mexicana. En tierra, la fase siguiente del operativo fue igualmente decisiva. Los integrantes de la organización que sobrevivieron los impactos intentaron dos cosas distintas dependiendo de en qué condiciones quedaron después de la caída. Los que podían moverse intentaron escapar a pie hacia la vegetación densa de la sierra, buscando las mismas veredas y los mismos caminos sin nombre que habían usado para llegar a los puntos de despegue. Los que tenían capacidad de respuesta intentaron resistir desde los restos de los aparatos o desde posiciones naturales en el terreno. Ninguna de las dos opciones funcionó. Los elementos especializados federales ya estaban en posiciones elevadas antes de que comenzara el operativo aéreo, cubriendo los accesos a los puntos de despegue y los terrenos de caída, probable que los analistas habían calculado con anticipación. El cierre de flancos, coordinado con las posiciones de los elementos especializados y con los convoyes terrestres que cerraban los perímetros, no dejó rutas de salida viables en ninguna dirección. En total, 98 integrantes de la organización fueron interceptados en el operativo. La mayoría durante el cierre de perímetro en tierra después de los impactos. Algunos al intentar escapar hacia terreno que ya estaba cubierto. Un número menor se entregó cuando la situación fue inequívocamente sin salida. Cuando las posiciones federales cerraron el perímetro, y quedó claro que no había nadie llegando a rescatarlos. Ninguno de los 12 helicópteros llegó a su destino. Ninguno cruzó la frontera. Ninguno alcanzó una zona segura en el norte. Todos quedaron inutilizados en las cañadas y los terrenos rocosos de la sierra, reducidos a estructuras de metal retorcido, con los rotores removidos y los fuselajes comprometidos por impactos que garantizan que no van a volver a volar jamás. Cuando los equipos federales comenzaron a revisar los restos de los aparatos y los puntos de despegue abandonados, lo que encontraron completó el cuadro de lo que la organización estaba intentando salvar en esa evacuación de emergencia. Compartimentos ocultos en los fuselajes con toneladas de sustancias ilegales residuales, metanfetamina en cristal, fentanilo en distintas presentaciones,
y cocaína de alta pureza que no habían podido mover por tierra en los días anteriores. Fajos de dólares. Algunos dañados por las detonaciones de combustible al impactar. Otros, esparcidos en el terreno, alrededor de los puntos de caída. Equipo táctico de alto calibre abandonado en los puntos de despegue por personal que tuvo que elegir entre cargar el equipo o poder correr. Municiones en cantidades que hablan de preparación para resistencia sostenida, no solo para el vuelo de escape. Todo fue asegurado o inutilizado en el sitio. Según los protocolos del operativo, lo que no podía trasladarse de manera segura fue inutilizado en el terreno. Lo que tenía valor como evidencia fue documentado y embalado para traslado a custodia federal. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te impacta de toda esta secuencia de eventos. Porque yo sé que procesar todo lo que pasó en estos días no es fácil y me interesa saber qué es lo que más te llama la atención. Ahora quiero que pensemos juntos en lo que este operativo significa más allá de los números, porque 12 helicópteros inutilizados y 98 integrantes interceptados son cifras que impactan, pero el significado real de lo que pasó ese martes va más profundo. La organización Jalisco Nueva Generación construyó durante años una reputación que descansaba sobre varios pilares. La presión como herramienta de control, la red financiera que sostenía la lealtad de toda la cadena, la figura del Mencho como símbolo de que era posible crecer indefinidamente sin que el Estado pudiera detenerlo, y la capacidad logística que incluía aviones, helicópteros, pistas clandestinas y rutas aéreas como opciones de movilidad que el crimen organizado convencional no tiene. En el transcurso de menos de 72 horas, todos esos pilares recibieron golpes simultáneos y consecutivos. La figura del Mencho cayó en Tapalpa. La red financiera fue golpeada con el decomiso de $4 billones. La base de operaciones más protegida fue vaciada y desmantelada. Y ese martes por la mañana, la capacidad aérea que la organización había construido como opción de última instancia, quedó eliminada en el aire sobre la sierra. Lo que hace que el operativo de los 12 helicópteros sea el cierre simbólico de esta secuencia, es precisamente que fue el último recurso. No fue el primer golpe ni el más grande en términos materiales. Fue la respuesta a la desesperación de una organización que ya había perdido demasiado en demasiado poco tiempo y que apostó su último recurso de movilidad en un plan que supuso que el aire sería el punto ciego. Supuso mal, y eso dice algo muy específico sobre el estado actual de la inteligencia federal en relación con la organización. Porque para que ese operativo funcionara con la velocidad y la precisión con que funcionó, alguien tenía que saber con anticipación dónde estaban los puntos de despegue, qué capacidad de vuelo tenían los aparatos, cuándo iban a intentar moverse y qué rutas tenían planeadas. Esa información no se obtiene en horas, se obtiene en días de monitoreo previo, de análisis de patrones de movimiento, de inteligencia acumulada, que en este caso ya estaba lista cuando la necesitaron. Lo que eso implica es que la red de inteligencia que permitió todo lo que pasó en estos días, desde el chip en la nuca del Mencho hasta los 12 helicópteros inutilizados en el aire, es más profunda y más operativa de lo que la organización alcanzó a dimensionar en ningún momento. No fue una serie de golpes de suerte conectados por coincidencia, fue una ofensiva planificada con información sólida que se ejecutó en secuencia, cada golpe usando la información generada por el anterior para preparar el siguiente. Esa es la diferencia entre un operativo exitoso y una campaña. Un operativo tiene un objetivo y termina cuando lo alcanza. Una campaña tiene una dirección y cada acción alimenta la siguiente. Lo que vivimos en estos días fue una campaña. Desde el centro de mando, cuando llegaron las confirmaciones de que los 12 aparatos habían sido neutralizados y el recuento de 98 integrantes interceptados estaba completo, la reacción no fue de celebración inmediata. Fue la revisión sistemática de qué información adicional había generado el operativo, qué nuevos datos sobre la estructura de la organización surgían de los hallazgos en los restos de los helicópteros y en los puntos de despegue, qué líneas de investigación se abrían a partir de los documentos y el equipo recuperado. Porque esa es la lógica de una campaña. El objetivo no es el golpe, es lo que el golpe genera para el siguiente paso. La declaración que siguió al operativo fue directa y sin adornos. La organización Jalisco Nueva Generación pensó que podía huir por aire después de perder a su jefe. Se equivocaron. Los interceptamos en el aire y en tierra. 98 integrantes fuera de operación. Ese era el último intento de escape.
El legado del Mencho llegó a su fin entre impactos y escombros. Esa última frase es la que sintetiza no solo el operativo del martes, sino toda la secuencia de los días anteriores. El legado del Mencho no llegó a su fin en un solo momento, ni en un solo lugar. Llegó a su fin en capas, en golpes consecutivos que fueron desmantelando cada componente de lo que hizo posible que esa organización funcionara durante años con la impunidad que tuvo. Se acabó en la nuca de un capo dormido con un chip del tamaño de un grano de arroz. Se acabó en una mansión en Jalisco con $4 billones en activos y documentos que conectan el crimen con el poder político. Se acabó en un sótano con convenios firmados que explican por qué ciertos operativos nunca llegaron a destino durante años. Y se acabó en 12 helicópteros girando fuera de control sobre las cañadas de la Sierra Mexicana, mientras los Black Hawk completaban el trabajo que los días anteriores habían preparado. Las reacciones a las imágenes del operativo aéreo fueron inmediatas y masivas. El humo negro subiendo desde las cañadas de la sierra, visible desde poblaciones en los valles, generó llamadas a autoridades locales de personas que no sabían qué estaba pasando, pero veían que algo grande estaba ocurriendo en los cerros. Las primeras imágenes que circularon en redes sociales, captadas desde distancia por personas en los pueblos cercanos, mostraban columnas de humo en varios puntos de la sierra de manera simultánea, lo que daba la escala visual de que no era un incidente aislado, sino algo coordinado y múltiple. Para las comunidades de la región que han vivido durante años con el ruido de helicópteros de la organización sobrevolando sus cerros, con pistas clandestinas que conocen de nombre aunque eviten mencionar de noche, con el peso cotidiano de saber que hay operaciones aéreas ilegales en sus montañas que nadie detiene, las imágenes de esos 12 aparatos caídos tuvieron un impacto diferente al que tuvieron en las redes sociales nacionales. No fue solo la noticia de un operativo exitoso, fue la imagen de algo que durante años pareció intocable, cayendo literalmente del cielo. Un productor de la región, al ver las columnas de humo desde su rancho, y entender más tarde lo que había pasado, dijo algo que circuló por mensajes de voz entre comunidades de la sierra antes de llegar a cualquier medio. Siempre nos dijeron que no se podía hacer nada contra esos helicópteros, que el gobierno no podía con ellos en el aire. Hoy vi el humo y entendí que sí se puede. Esa frase, dicha por alguien sin nombre público ni cargo institucional, resume mejor que cualquier comunicado oficial lo que significa este operativo para las personas que viven en las zonas donde la organización operó con impunidad durante años. Porque los números, los 98 interceptados, los 12 aparatos inutilizados, las toneladas de sustancias aseguradas, todo eso importa. Pero lo que importa de manera diferente, lo que tiene un efecto en el tiempo largo, es la ruptura de la narrativa de invencibilidad. Cuando una organización pierde esa narrativa, cuando las personas que vivían bajo su influencia ven que sus líderes son detenibles y sus rutas de escape son interceptables, algo cambia en la relación entre esa organización y las comunidades donde opera. No cambia de un día para otro. No borra el miedo acumulado ni el silencio forzado, pero cambia la ecuación. Y cambiar la ecuación en comunidades donde la ecuación llevaba años siendo desfavorable para quien no quería tener nada que ver con la organización, es más importante de lo que cualquier cifra de decomiso puede expresar. Lo que viene después de este martes es la pregunta que todos se están haciendo. ¿Qué queda de la organización Jalisco Nueva Generación después de todo esto? ¿Qué capacidad de recomposición tiene una estructura que en menos de 72 horas perdió a su líder, su base de operaciones más importante, su red financiera más visible, su capacidad aérea de escape y 98 operadores en un solo operativo? La respuesta es que algo queda siempre. Las organizaciones de este tamaño tienen una resiliencia que no desaparece con un operativo ni con 10. Hay estructura distribuida en múltiples estados. Hay dinero que no estaba en la mansión de Jalisco. Hay operadores que no estaban en ninguno de los 12 helicópteros. Hay redes de influencia en comunidades que no se desactivan de un día para otro. Pero lo que también es cierto es que la capacidad de recomposición de una organización golpeada de esta manera, en este periodo de tiempo, es significativamente menor que antes de la secuencia. El costo de reconstruir lo que se perdió en términos de liderazgo, infraestructura, activos y capacidad aérea es enorme. Y ese proceso de reconstrucción va a ocurrir en un contexto donde la inteligencia federal tiene más información sobre la estructura de la organización que en cualquier momento anterior.
Gracias precisamente a lo que generaron estos operativos consecutivos, eso no garantiza que el siguiente capítulo sea más fácil, pero sí garantiza que empieza desde una posición diferente. Desde el centro de mando, mientras los equipos en tierra terminaban de procesar los puntos de caída y los puntos de despegue abandonados, la instrucción para las siguientes horas fue la misma que siguió a cada uno de los operativos anteriores de estos días. Documentar todo, analizar lo que generó, preparar el siguiente paso con la información nueva que acaba de producirse. Esta campaña no termina con 12 helicópteros inutilizados. Termina cuando la estructura que los mandaba al aire ya no tenga capacidad de mandar nada a ningún lado. Y ese punto aún no se ha alcanzado. Pero este martes por la mañana se acercó considerablemente. Si llegaste hasta el final de este relato, te lo agradezco de verdad. Sé que son muchos días seguidos con información muy densa y muy intensa. Y el hecho de que sigas aquí con nosotros significa mucho. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Porque lo que viene después de todo lo que pasó esta semana en Jalisco y Michoacán no va a esperar mucho para ser visible. Y cuando pase, quiero que ya estés adentro para verlo completo. Los 12 helicópteros están en las cañadas. Los 98 no llegaron a ningún lado. El humo que vieron los vecinos de la sierra esa mañana no era el inicio de algo. Era el final de algo que duró demasiado tiempo.